te reivindicaba, porque mira, he caído vía nuestro compañero Alberto Guardiola, ha llegado a nuestra casa una auténtica, no lo he escuchado íntegramente, un auténtico juguete, se llama Cerré os Güellos, cerré los ojos, parolas e cantas, canciones palabras y canciones de Elena Martínez y de Ángel Conte, de nuestro Ángel Conte inconmensurable, de toda la vida, gracias a él, aunque le sepa malo a algunos fablesos, neofablesos, heterodoxos y un poco talibanes, Ángel Conte, si no hubiese inventado, no hubiese existido, habría que haberlo inventado. Está la génesis del renacimiento del idioma aragonés, y hay se ha grabado una cosa, una especie de libro disco precioso, con no muchos cortes, me parece que tiene algo así como 11 cortes, pero hay uno bien bonito que es el que le da hay que escucharlo con cariño, con atención, porque es una preciosidad. Cerré os Güellos o día do primer beso. Cerré los ojos el día del primer beso. Una moza a la que, bueno, hay que decir que aquí esto es una auténtica maravilla de cómo mira. A ver cómo suena, a ver. O día do primer beso, perché no hieras tu quilo me daba tranque os Güellos y as mans y as orellas, perché cosa teneva, sentiu si tu faltabas, o tiempo m'acostumbró y he puesto a hacer l'amor de cara, o que nunca he puesto saber con quién estaba. Pues suena muy bien. Es Elena Martínez a la guitarra española, a los panderos, panderetos. Luego hay otra serie de personas que colaboran en el disco: Roberto Montañés, guitarra acústica, Xavier Crespo, Laura Ruiz, Guillermo Mata. Y la verdad es que es una... Y además se ha grabado, ¿sabes dónde se ha grabado? ¿Dónde? En Teruel, Estudios Eleven, en Luco de Giluca de Teruel. Es una maravilla, a mí me encanta. No lo he metabolizado del todo, pero una auténtica maravilla. Pues suena muy bien. Un buen aperitivo, José Ramón. Más. ¡Viva el Canfrán! ¡Viva el Canfrán! Hasta mañana, José Ramón. Hasta mañana. Llegan las 10 de la mañana, llega la información a Aragón Radio.